Vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense. Estamos ya en nuestro tema 7. Recordemos que son 10 temas. Ya casi terminamos esta catequesis. Han sido semanas en las cuales hemos ido reflexionando sobre nuestro ser y nuestro quehacer. Nuestro ser como cristianos, nuestro ser como hijos de Dios, pero también nuestro quehacer en el aspecto de la misión, en el aspecto de la evangelización. Por eso este tema que vamos a ver hoy se llama Ser misionero desde mi identidad laical. Ser misionero desde mi identidad laical. Eso es lo que vamos hoy a ver. Y tiene la finalidad de poder descubrir la vocación de cada uno de nosotros. Reconocernos que somos discípulos y misioneros, que actuamos como levadura en el mundo. Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Van a descubrir su ser laical, esta vocación que han recibido, para que entonces puedan ser levadura en medio de nosotros. Vamos pues a nuestra cita bíblica con la cual comenzamos este tema, que es el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 7. Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 7. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con el dueño de una hacienda, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por 1 denario al día, les envió a su viña. Salió a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió de nuevo a mediodía y a primera hora de la tarde e hizo lo mismo. Salió por fin a media tarde, encontró a otros que estaban sin trabajo y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Quizá nosotros, a veces para justificarnos, hacemos la misma pregunta que estos hombres. Es que nadie nos ha contratado. ¿Cómo podemos ir a trabajar? Como pueblo de Dios, formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Un cuerpo que está integrado por muchos miembros. Un cuerpo que, al ser tan diverso, tiene una finalidad. Pero todos tenemos una meta, que es la santificación. Este cuerpo, que es la Iglesia, ha recibido el Espíritu Santo. Lo veíamos hace 8 días, por la gracia del bautismo, recibimos al Espíritu Santo. Mas, sin embargo, este Espíritu Santo nos da dones y carismas. Dicho en otras palabras, nos da servicios.
es decir, ministerios. Que lo que hace suscitar en nuestra vida vocaciones o estados de vida. Por eso es que todos los bautizados, en un primer momento, recibimos el ser laicos para poder ser enviados como discípulos. En el caso, por ejemplo, de algunos de entre los laicos, hemos recibido una misión en particular, como es a través del sacerdocio o la vida consagrada. Mas, sin embargo, tenemos que seguir haciendo presente y sobre todo adoptar en nuestra vida lo que sería el reino de los cielos. Permanecer fieles precisamente al Evangelio. Esto corresponde a todo estado de vida, sea quien sea que esté bautizado. Ha recibido entonces precisamente la especificación de vayan y anuncien o prediquen el Evangelio a toda criatura. Esta es la riqueza que nos ha dado la Iglesia. Este es el verdadero seguimiento de Cristo. Este es el carisma que hemos recibido. Es el camino hacia la santidad. Por eso entonces podemos entender que el ser laicos, pues es una vocación. Si no lo habías entendido de esa manera, pues hoy te lo voy a hacer comprender, ¿verdad? Porque somos bautizados, vivimos nuestro seguimiento de Cristo, permanecemos en el mundo y entonces dentro de este mundo recibimos un llamado. Recordemos que la vocación es un llamado, ser laico es un llamado. Es un llamado a la santidad. Ese es el llamado que todos tenemos por el hecho de ser bautizados. Un llamado a ir a la viña, de acuerdo al pasaje que hoy hemos escuchado. Poder recibir una misión en particular como estos hombres, que cuando el propietario fue a contratarlos, ¿qué fue lo que les dijo? Vayan a trabajar a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Este es el mismo llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Un llamado que fue el día de nuestro bautismo, pero que se ha confirmado a través del sacramento de la confirmación. Como laicos, no pertenecen a una muchedumbre amorfa, es decir, sin forma. Pertenecen al pueblo amado de Dios, con dones y carismas, con una tarea muy importante y una responsabilidad con la totalidad del cuerpo. Nuestra misión nadie más la puede realizar. Por eso, mis queridos hermanos, al participar precisamente de este ser laicos, nos va identificando a los unos con los otros. De tal manera que aunque independientemente cada uno en su vocación, van caminando juntos hacia la salvación. El bautismo, nos dice la Lumen Gentium, mediante el bautismo hemos sido constituidos pueblo de Dios, pero también hemos sido hechos partícipes a su manera sacerdotal, profética y real, como lo veíamos hace 8 días. Por ello, todo miembro del pueblo de Dios tiene una responsabilidad, tiene derechos. Es corresponsable precisamente en la misión. Está llamado a vivir en la comunión. Estamos llamados a vivir como sacerdotes, como profetas y reyes. Para poder entender entonces que la vocación que todos tenemos es común. Que lo mismo que tiene mi hermano, mi hermana que está al lado mío, es de lo mismo que yo participo. En eso tenemos que caer en la cuenta. Todos estamos en la misma situación. Todo bautizado, todo confirmado, ha recibido esta encomienda.
Que a veces nos hacemos o se nos olvida y es otra cosa, o que a veces por ignorancia no lo trabajamos, también es otro rollo. Pero esto es lo común, lo que hace que pueda forjarse esta vocación laical. Entonces, si estamos hablando que es una vocación laical, tendríamos que preguntarnos qué características tiene, cómo poderla identificar. Ya sabemos que por el bautismo y la confirmación todos lo tenemos, pero ¿por qué no lo hemos descubierto? Porque hay veces personas que viven como si no conocieran a Dios, a pesar de ser bautizados y confirmados. ¿Por qué cuando les decimos, oye, pues vente, mira, vamos a trabajar por la iglesia, hay gente que dice, yo no? ¿Por qué no se dan cuenta? ¿Por qué, a pesar de estar en este mundo y saber que el mundo necesita de conocimiento de Jesucristo, y no somos capaces de poderlo dar? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, fíjate muy bien. Lo común con otros bautizados es precisamente su identificación como laicos, es decir, el carácter secular. ¿A qué nos referimos con esto? Que estamos todos en el mundo, que vamos y nos desarrollamos en un trabajo, que vamos a comprar al mercado, que vamos a la escuela, es decir, estamos inmersos dentro de la sociedad. Pero mucho ojo, hemos conocido a Cristo, no nos lo podemos callar. ¿Qué es lo específico entonces de esta vocación? Primero, que nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo, aún a pesar de estar en el mundo. Eso nos hace seculares, es decir, personas que conocen a Cristo caminando entre ¿quién? Entre el mundo, que a veces no conoce a Cristo. Eso es lo primero. Segundo, hemos sido enviados al mundo. Y esto es algo que tenemos que reconocer. Vayan y anuncien o prediquen el Evangelio a toda criatura, es decir, a todo el mundo. Nos hace corresponsables en esta acción. Es decir, participamos, viene a mi mente aquella cita bíblica cuando Jesús está hablando del reino de los cielos y lo pone con el ejemplo de aquella señora que en unas medidas de harina deposita levadura para que fermente la masa. Nosotros somos esa levadura que tiene que hacer fermentar la masa. Es decir, nosotros tenemos que llevar, yo creo que lo podemos constatar si alguna vez hemos llegado a oler la levadura huele agradable, tiene un aroma muy particular, pero que hace que hasta se antoje. Yo creo que cuando pasamos aquí en las panaderías y están preparando el pan, luego suelta, cuando están cocinando, sale el aroma ¿de qué? De la levadura. Y es un aroma agradable. Los cristianos, es decir, los laicos, tenemos que ser levadura, que con la buena aroma de Cristo entonces manifestemos lo que Dios realiza en medio de nosotros. Este llamado entonces nos llama a servir, a dar testimonio, que sería lo tercero, servir y testimoniar. Los primeros cristianos, si se caracterizaban por algo, era por su testimonio. Por eso la gente creía y se seguían adhiriendo a Jesús a través de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos veían cómo los flagelaban y aquellos después nomás yo creo que se sacudían y órale, seguir predicando. Era un entusiasmo con el cual anunciaban el Evangelio. Aquellos que no les tocaba quizás la misma suerte de ser azotados, sino de ser llevados al Coliseo romano y allí pues aventar los leones. ¿Qué era lo que sucedía? Iban cantando, iban alabando a Dios, a pesar de que sabían que lo que les esperaba era ¿qué? La muerte.
Ellos lo hacían con entusiasmo. Era un testimonio que lo que hacía es que no era mediante la palabra, sino a través de las obras. Nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Nosotros tenemos que ir caminando conforme a esa gracia. Voy a leerles textualmente una carta de una testimonio o una carta de mártires de aquel entonces, de los primeros siglos, para que nos demos cuenta. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres. Todo eso lo tenemos todos en común. Porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. ¿Qué nos está diciendo? Somos igualitos que los demás. Obedecen a las leyes establecidas. Por eso hace unos días acudimos ¿a qué? A votar, porque es parte de lo que se está realizando. Pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y por todos son perseguidos. Se les desconoce y se les condena. Se les mata y con ellos se les da vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Hace unos días escuchaba a un sacerdote que hacía una reflexión muy interesante de por qué los cristianos evangélicos o los testigos de Jehová pues persiguen tanto a la Iglesia Católica. ¿Por qué hablan tan mal de nosotros? Y me parecía muy interesante porque el sacerdote decía, si ellos dicen y apelan a que ellos anuncian la palabra a nosotros católicos para que volvamos al buen camino, es decir, dejemos de ser católicos para adherirnos a ellos que tienen la verdad, supuestamente. Así ellos son lo que proclaman. Y decía este sacerdote, ¿por qué no lo hacen igual con los musulmanes? Si ellos tienen la verdad, pues que vayan con los musulmanes y que les prediquen esa verdad. Que vayan con los judíos y les prediquen esa verdad. Que los cristianos les prediquen, cristianos evangélicos les prediquen a los testigos de Jehová, si es que ellos tienen la verdad. O los testigos de Jehová les prediquen a los evangélicos. ¿Sabes por qué no lo hacen? Por una sencilla razón. Porque cuando Satanás está presente en muchas de estas situaciones, ¿qué necesita si ya los tiene? Pero cuando pertenecemos al pueblo de Dios, que somos su pueblo elegido, Satanás quiere sacarnos de ahí. Por si tú creías o decías, ¿de dónde puedo saber que estoy en la iglesia correcta? Por los ataques que el demonio hace constantemente a la iglesia católica. Decía Jesús, y lo escuchamos en la semana pasada, ¿cómo Satanás podrá expulsar a Satanás? ¿Cómo se va a criticar a sí mismo? Es imposible. ¿Cómo va a criticar? Todas las sectas son ¿de quién? De Satanás, porque es el que divide. No sé si queda claro. ¿Vamos bien hasta aquí? Gracias a esta diversidad de carismas, pero sobre todo a la complementariedad, es decir, nos vamos complementando. Ni yo tengo todos los carismas, ni ustedes los tienen tampoco todos. Nos vamos complementando los unos a los otros. Es así como en una empresa, por poner el ejemplo, en la empresa no todos son gerentes,
No todos son secretarios, no todos son de mantenimiento, no todos son electricistas, no todos son fontaneros, creo que se les llama. Es decir, todos tienen una función. Lo mismo pasa en la iglesia. No todos tenemos el mismo carisma, pero todos nos vamos complementando. Por ponerte un ejemplo, si en esta empresa se va la luz y no tenemos un electricista, ¿qué va a suceder? Pues nadie va a poder trabajar porque las computadoras necesitan electricidad. Si no hay un presidente, no hay un gerente que va llevando la cabeza de la empresa, ¿cómo va a estar la empresa? Pues patas para arriba. Pues se necesita alguien que haga cabeza. Si no hubiera un secretario o secretarias, ¿cómo los ejecutivos podrían decir, tengo esto, tengo aquello? ¿Cómo poder ir haciendo lo que corresponde si no hay alguien que vaya dando ese cauce? Tú imagínate, no hay en la empresa alguien que se dedica, que se tapó el baño, pues ahora hay que destaparlo. Pues ¿quién lo va a destapar? Pues no todos lo podrán hacer, hay una persona que lo va haciendo. Dentro de la iglesia tenemos un carisma muy en particular, dicho de otra manera, un papel que cada uno de nosotros va realizando. Cada uno de nosotros realiza una tarea en particular, tarea que va relacionando como nuestro cuerpo se relaciona. Por ejemplo, yo creo que nos ha sucedido, a veces nos duele la cabeza y nos puede decir, tengo dolor de cabeza, pero el cuerpo resiente todo el malestar. O puedo agarrar, ay, me corté, y digo, ay, pues fue el dedo lo que me corté, pero el cuerpo lo resiente. Y ya no nomás es el dedo, sino toda la mano. Dice, oye, algo pasó ahí. Va resintiéndolo. Lo mismo pasa en nosotros como cuerpo de la iglesia. Lo que uno hace beneficia a todos, a favor. Pero si es negativo, perjudica también a todos. La iglesia se va conformando con los carismas, con las vocaciones y con los ministerios. ¿Cómo lo estamos trabajando? ¿Hemos sido conscientes de nuestro servicio? ¿Somos conscientes del intercambio de lo que Dios va realizando en medio de nosotros? ¿O cómo estamos? Pero no todo queda ahí. Estamos llamados precisamente a dar fruto. Ayer lo veíamos en el Evangelio, cómo dice el Señor, van pasando los días y las noches y sin saber cómo ni cuándo produce fruto. Pero ¿qué comienza? La semilla a germinar y sale un tallo, y después las espigas y después los granos, decía Jesús allá en el Evangelio. Va produciendo fruto. El cristiano, es decir, el laico, está llamado también a dar fruto. Pero mucho ojo, no un fruto fuera de, sino un fruto adherido ¿a quién? A Jesús. Yo no puedo dar frutos. ¿Te acuerdas de Apolo? Yo creo que hemos escuchado hablar de Apolo. Apolo lo escuchamos en el tiempo de la Pascua, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Apolo conocía la Sagrada Escritura, conocía los pasajes de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y lo anunciaba, lo predicaba. Era un buen carisma, ese era un buen fruto, pero sorpresa, no estaba con ellos. No conocía precisamente la sinodalidad. Aquila le dice, vente, mira, que tenemos que, lo instruyen, y entonces ahora sí ya predicaba con la autoridad ¿de quién? De Cristo. Es decir, que todos vamos uniéndonos para formar una sola comunión. Por eso digo que es un fruto dentro de, no fuera de. Los protestantes quieren dar frutos y no dudo de que tengan frutos, por eso tanta gente se va luego con ellos, pues serían sus frutos de ellos, pero los quieren hacer fuera de, no con Cristo. El laico sus frutos los da con Cristo.
Por poner el ejemplo, en el ejemplo que Jesús nos pone muy a menudo, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. La vid, es decir, la uva, ¿dónde sale? En el sarmiento, que es la rama, pero no en un sarmiento que está tirado, sino en el que está unido ¿a quién? A la vid. Esas uvas están colgando del sarmiento, pero el sarmiento está unido ¿a qué? A un tronco. Así es el laico. El laico tiene que producir fruto, pero ¿cómo? Con Cristo. Yo recuerdo cuando llegué aquí, un primer lema que utilizamos era eso: con Cristo hay frutos, sin Cristo no hay cosecha. Algo así era, no lo recuerdo al 100%, pero lo recordarán aquellos que participamos de aquel encuentro de comunidades, que decía algo así: con Cristo damos fruto, pero sin Cristo no hay cosecha. Sin Cristo no hay fruto. Los hermanos protestantes, aunque si así lo queríamos ver como un fruto, pero como están fuera de Cristo, no es fruto. Es un fruto de Satanás, más bien el seguir dividiendo, el seguir apartando. ¿Cómo entender entonces el ser levadura? ¿Cómo poderlo trabajar? ¿Cómo poder ir ampliando nuestro campo de acción? Y sobre todo ahorita en este tiempo que, pues por la pandemia, hemos tenido que frenar algunas cosas, como es el salir a tocar casa por casa, como es el estar predicándolo como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos que seguir haciendo que la masa fermente. El día de ayer el señor obispo ha enviado a toda la diócesis de Ecatepec a la misión intensiva, para que de esta manera podamos llevar el reino de Dios en nuestra realidad temporal a quien lo necesita. Es decir, a toda familia, en toda cultura, en cualquier situación económica, en cualquier campo político, en la educación, en la profesión, es decir, donde nos desarrollemos. Ahí tenemos que llevar esta levadura. Pero llevar esta levadura no significa que nos la pasemos hablando de Cristo. Yo ya se los he dicho en más de una ocasión. Si tú, por ejemplo, en el caso de los niños que en la escuela, por ejemplo, están en sus clases virtuales y se la pasan hablando de Cristo, pues los van a mandar bien lejos. No se puede. Ustedes como amas de casa van al mercado, pero imagínate que te la pases hablando de Cristo, pues te van a decir la fanática, y en lugar de ser algo bueno, va a ser contraproducente. ¿Cómo es la mejor manera entonces de llevar esta levadura? Con nuestro testimonio, con nuestras obras, con nuestro cambio. Cuando la gente que nos ha conocido por tantos años ahora mira un cambio en nuestra vida, pero que no es un cambio momentáneo, sino un cambio definitivo, un cambio total, que nos va llevando a tener los principios de la vida cristiana, que nos hace ser cristianos en todo momento, que no nos dejamos absorber por las actividades solamente de este mundo, sino que en esas actividades manifestamos a Cristo que está en medio de nosotros. Hoy tenemos que reconocerlo. Y sobre todo, ¿por qué? Porque ser levadura en el mundo apremia. Es urgente llevar precisamente el Evangelio. Vamos, me atrevería a decirlo, a contrarreloj. Así es la evangelización en este momento. En estas situaciones tan complejas que vivimos, en estas situaciones donde vamos viviendo situaciones difíciles, es necesario que un laico evangelice a otro laico. Es necesario que con nuestro testimonio hagamos que los demás se acerquen también a Dios. Somos corresponsables en este mismo camino.
Vamos avanzando con la iglesia, pero para poder avanzar necesitamos formarnos. Esto que estamos haciendo ahorita es formación. Nos estamos formando, nos estamos disponiendo ¿para qué? Para esta misión que tenemos todos los días. La misión es permanente. Habrá momentos en particular que tenemos misión intensiva, como es la que vamos a tener próximamente, pero durante nuestra vida tenemos que evangelizar siempre. Nuestro testimonio tiene que ser todos los días. Nuestras decisiones, nuestras acciones afectan nuestra realidad laical, porque puede ser nuestro compromiso de forma activa o de forma pasiva. ¿Qué significa esto? De forma activa hago lo que me toca en el momento que tengo que hacerlo. De forma pasiva digo que soy cristiano, digo que soy laico, bautizado, confirmado, pero solamente cuando el Padre nos manda, entonces vamos. Si ahorita el Padre por la pandemia no nos manda, pues entonces no vamos. Ahí nos quedamos en la comodidad de nuestra casa. Entonces no estamos siendo corresponsables y de forma pasiva estamos afectando a la iglesia. La responsabilidad que todos tenemos implica y llama a la madurez. Es una medida en la cual todos tenemos que alcanzar la estatura requerida, como Cristo lo decía, la talla adulta. El madurar, mis queridos hermanos, tiene que llevarnos entonces a poder comprender que la misión que hemos recibido no es cualquier cosa, sino que es un llamado predilecto que Dios ha hecho a cada uno de ustedes. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, tanto de ustedes los que están aquí, como de aquellos que siguen esta transmisión por Zoom. No, padre. Juanita está preguntando algo. No tengo ninguna duda, padre. Es que tenía prendido su micrófono, por eso. Está bien. Pues si no hay ninguna duda, les dejo su tarea. Sí. Estamos hablando que el título de ustedes, su vocación es ser laicos, pero la misión es evangelizar. No sé si queda claro. Uno es el ser y el otro es el quehacer. Ser laicos, ser evangelizadores, habla ya de nuestro quehacer. Esa es la labor que tenemos que tener. No se quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? Pensando que el evangelizado es una función y el laico es otra, pero no. Somos laicos que nos vamos evangelizando. El evangelizarse sería la formación, sería el discipulado, para entonces salir nosotros ¿a qué? A evangelizar, es decir, ser enviados. Pero es el mismo. ¿Alguien más? Bien. Su tarea va a consistir en lo siguiente. ¿Cómo podemos hacer nuestra misión laical en este momento de pandemia? ¿Cómo puedo realizar mi misión de ser laico en tiempo de pandemia? Dicho de otra manera, ¿cómo puedes trabajar tu ser evangelizador? ¿Cómo puedes evangelizar en este momento?
Y unido a ello, para que lo puedas responder y te sea más fácil, en tu diario espiritual vas a colocar precisamente qué entiendes o en qué consiste tu vocación laical. De forma personal, cómo lo entiendes, cómo lo asimilas. Cómo asimilas o en qué consiste tu vocación laical. Después del tema que hemos visto, ¿cómo lo has entendido? No sé si queda claro. ¿En qué consiste, ponlo así, mi vocación laical? Si te digo en tu vocación laical, así lo vas a poner en tu vocación y vas a pensar que estamos hablando de otro. No, así ponlo. ¿En qué consiste mi vocación laical? Es decir, ¿a qué estoy comprometido yo? Dicho de otra manera, ¿cuál es tu responsabilidad dentro de la iglesia? Bien. Solamente nos faltan 3 temas. Sí, 3 temas nos faltan. Son 10 temas, vamos en el 7º. Pero después del tema número 10, vamos a tener un retiro. Yo creo que ya nos hace falta, entonces vamos a alimentarnos precisamente para cerrar esta catequesis. Entonces, para que lo vayamos previendo, ya en estos días trataremos de poner la fecha para que podamos vivir este retiro. Y que pueda ser, yo creo que de forma presencial, para que podamos participar todos juntos. Vamos pues a culminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Padre misericordioso, los dones que de tu amor hemos recibido. Ayúdanos a comprender nuestro ser y nuestro quehacer en tu amada iglesia. Haz que podamos amar a esta iglesia de la cual formamos parte y que de esta manera podamos ser conscientes de nuestro ser cristianos, de nuestro ser laicos. Ponemos en tus manos la acción evangelizadora en medio de nuestra comunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se me olvidó darle la bendición. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues ánimo a echarle muchas ganas y que Dios les bendiga. Saludos también a quienes desde su hogar se han conectado. Que Dios les bendiga. Únete a la familia, Parroquia de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote y de Nuestra Señora de la Candelaria. Dale like y suscríbete.